Muy bien, un fuerte abrazo para todos ustedes. Shalom con todos, que la paz del Abba esté con ustedes, que la sabiduría de lo alto nos guíe para poder estudiar, instruirnos el día de hoy acerca de la palabra del Abba, lo que Él desea que nosotros aprendamos en este tiempo y ante todo que nos sirva para poner por obra en nuestra vida. Eso es lo más importante, que podamos nosotros poner por obra las instrucciones, los mandatos del Abba. Eso es una de las prioridades que nosotros estamos enfatizando siempre y estamos pidiendo a, a todos los hermanos el poder eh, poner por obra la palabra. Es lo más importante. Y que la enseñanza del día de hoy pues sirva justamente para eso, para que podamos poner por obra su palabra, poner por obra su Torah, que es el desafío de todos y cada uno de nosotros que estamos avanzando, que estamos buscando del Altísimo, que estamos día a día buscando andar en santidad, en obediencia y buscando la verdad. Que esa sea siempre la prioridad en nosotros y es la prioridad también de la enseñanza del día de hoy, que podamos seguir avanzando, cumplir sus mandatos, sus instrucciones, sus preceptos. Un fuerte abrazo para todos y bueno, vamos a ver ahora pues la sexta palabra, el Dabar Bab. Bab es la letra cuyo valor numérico es 6, la letra Bab hebrea. Y esta tiene que ver con una instrucción quizás de las más importantes y de la que se infringe, vamos a ver, en muchísimas áreas. Es bastante amplio el rango de aplicación de esta instrucción y lamentablemente amplio también el rango de quebrantamiento de esta instrucción. Shmot 20:13. No asesinarás o no matarás. Esto se refiere a homicidio intencional planificado, ¿verdad? El homicidio intencional, no intencional, fortuito, guerras, etcétera, etcétera, tiene otra palabra, pero esto se refiere a un homicidio voluntario y es de la palabra hebrea ratzaj, que la principal traducción es aplastar y se puede traducir como despedazar, hacer pedazos, matar a un ser humano, asesinar, homicidio, muerto, etcétera, etcétera. Esta instrucción es la que continúa luego de la instrucción que es de enlace de la honra al padre y a la madre, que son las autoridades puestas por el abacados. Viene esta otra de no asesinar. Y vamos a ver, pues, algunos, algunos principios claves. Y un sinónimo de matar y asesinar es derramar sangre. En Bereshit 9:6, Génesis 9:6 nos dice: el que derrame la sangre de un hombre por otro hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Es un sinónimo de derramar sangre también, entonces debemos tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué es importante la sangre? Levítico 17:14. Porque el alma de toda carne, su vida está en su sangre. Miren, eso es muy importante. Por eso el Padre no permite que haya derramamiento de sangre voluntario, homicidio contra el hermano, porque en la sangre está la vida, está la nefesh. Cuando el Padre sopló, ¿verdad? Su neshama hay y el hombre fue nefesh kai, ahí empezó a circular la sangre, porque en la sangre está la vida y ahí fue él un ser viviente. Entonces, esto es un componente que resulta de la interacción entre lo espiritual y lo natural. Por eso es muy importante la sangre. Y vamos a ver algunas formas de matar que hay. Primeramente, quitar la vida de forma literal, ¿verdad? A través de homicidios, etcétera, etcétera, de discusiones, de mala intención, a través del aborto, a través de las guerras, a través de la shon hara, a través de la masturbación, a través de la homosexualidad, del cambio de sexo, la planificación familiar, la falsa enseñanza
y también la mala alimentación. Vamos a ver algunas de estas, las principales, para que veamos cómo podemos nosotros haber quebrantado o estar quebrantando ciertas instrucciones, ¿verdad? Especialmente este mandato de no matarás por temas culturales, por costumbre de la sociedad, podemos estar quebrantando estas normas. Básicamente estas son casi todas las, las fuentes de homicidio, porque recordemos que matar no solamente es quitar la vida, es impedir la vida. Cuando se le mata a una persona, no solamente está quedándose truncada la vida de su persona, sino todo lo que estaba contenido en él, generaciones que estaban en sus lomos. Cuando un varón se masturba, pierde ahí generaciones que puede estar ahí, ¿verdad? Cuando hay planificación familiar, se impide la concepción, ahí también se está cometiendo un homicidio, porque en ese esperma, ahí está uno que tiene las características para vivir. En, en el cambio de sexo, igual. En la homosexualidad, igual. En la planificación familiar, igual. Miren, todo lo que vaya en contra del mandato de fructificar, ¿verdad? Eh, de multiplicarse, de llenar la tierra, pues va en contra de esta instrucción. Hay prácticas que es matar, porque no es solamente la vida física que se mira, sino la vida, el potencial de vida que está en una persona. Cuando a un hombre se le es quitada la vida, se le corta toda su descendencia que está contenida en él. Y eso, pues, es bastante fuerte. Recordemos el quebrantamiento de esta instrucción de no matar rompe la primera instrucción dada al ser humano, que es las primeras dos, de fructificar y multiplicarse. No se podría llenar la tierra. Se quebrantan varias instrucciones con eso. Y antes de pasar a esto, es muy importante en Bereshit, Bereshit 4, cuando Caín mató a Abel, el Abacados le dice, la mayoría de las Biblias tienen la traducción, la voz de la sangre de tu hermano clama, pero en el original hebreo está en plural, dice, la voz de las sangres, las voces de las sangres de tu hermano, por lo que todo estaba contenido en él. Abel no pudo tener descendencia, todo lo que estaba contenido en sus lomos fue truncado. Varias sangres fueron truncadas. La vida no es solamente la vida biológica, es también el potencial que está dentro de mí, mis generaciones, lo que está contenido dentro de mis lomos, eso también es vida, porque tenemos por diseño. Y vamos a ver el tema de abortos, que, que es bastante fuerte, ¿verdad? Y vamos a mirar la región, y escucha, esto nos compete a nosotros. En la estadística de abortos por cada 1000 personas, Centroamérica y Sudamérica tienen 44%, seguido de África, de Europa. Miren, el 34 África, Europa el 29. Ahí podemos ver por qué somos país tercermundista. Porque hay penalizaciones, conforme dice el libro de Devarim, ¿verdad? Cuando había un cadáver, se encontraba, se medía al pueblo más cercano y tenían que hacer un proceso, los sacerdotes ofrenda, luego lavarse las manos y declarar al Padre, Padre, perdónanos porque nuestras manos no han cometido esto, ni nuestros ojos han visto quién lo hizo. Así es que perdona a tu pueblo y quita la maldición. Miren, había maldición por la sangre derramada. Miren la región, calculen ahora en millones de esto y van a ver cómo es el porcentaje, la cantidad de abortos que hay en Sudamérica. Y de hecho es uno de los negocios más rentables, ¿verdad? Donde la industria farmacéutica, farmaquea, se gana muchos millones.
Miren, solamente de aborto inseguro, como llaman algunos, en cada año hay 25 millones de abortos inseguros. Auméntele los abortos seguros. Pongámosle la misma cantidad, 50 millones de vidas que son cortadas, 50 homicidios, 50 asesinatos. ¿Y dónde creen que pesa eso? ¿Contra quién va? Contra la tierra. Miren, el 2011, con Planned Parenthood, Estados Unidos dio algunos millones con el presidente Barack Obama. Y miren, ¿cuál fue el resultado de esa inversión? Todo eso, que cada 94 segundos, es decir, aproximadamente un poco más de minuto y medio, un niño era muerto, era asesinado. Cada minuto y medio. Es decir, en una hora, alrededor, pues, de unos 45 niños morían. En 24 horas, multiplíquele eso, más de 900. Póngale en una semana por 7. Póngale en un mes por 30 y póngale por 12 meses. La cantidad bastante fuerte. El homicidio por aborto es uno de los homicidios más frecuentes aprobados por las legislaciones humanas, pero aborrecible delante de la ley del Todopoderoso. Nosotros no podemos ser partícipes ni aprobar ni promocionar ningún tipo de esa actividad porque es homicidio. Porque desde el momento en que es engendrado, ya se establece la nefesh en esa persona. Y en mi ser, especialmente en el varón, ahí tenemos el depósito de vida. Hacerse cirugías como vasectomía, etcétera, etcétera, para no procrear, es quitar un diseño del Altísimo. Estoy matando todo un contenido que hay dentro de mí. Igual la mujer con los métodos anticonceptivos. Es homicidio. El abacados va a dar los hijos que él va a dar, el cual usted puede sustentarle, y recordemos que herencia de Yahvé son los hijos. Nosotros no podemos negar una herencia, porque quien nega una herencia, ¿qué es lo que le pasa? No tiene acceso a la herencia. Va a sufrir necesidades, etcétera, etcétera, por no recibir la herencia que le toca. Mire, mueve muchos millones. Es una de las industrias, la industria del aborto, que más dinero genera. Otra forma de homicidios bastante fuerte, las guerras. Y voy a leerles. En la Primera Guerra Mundial y en la Guerra Civil Rusa, 800,000 personas muertas. En la Tercera Guerra Chino-Japonesa, estas son las principales, 1,000,000. Igual en la Segunda Guerra Mundial. En la Guerra Civil China, 1,200,000. En la Guerra de Corea, 900,000. En la Guerra de Vietnam, 2 millones. Y así, miren, cuánta sangre derramada, millones de sangre derramada. Por causa del hombre, por causa de seguir la línea de Caín, porque su descendencia trabajó en metales, en la metalurgia, y ellos fueron los que empezaron el diseño de armas para, en primer lugar, defenderse, pero luego fue con planes expansionistas, planes de conquista y quebrantando una instrucción creacional que fue dada en Bereshit 9, ¿verdad? De que la sangre de un hombre, el derramamiento de la sangre de un hombre va a ser demandada por el Altísimo. Y aquí también vamos a ver unos datos que son bastante escalofriantes. Lo que está en color verde, pues se refiere a militares, combatientes, y lo que está en color naranja, pues a la población civil. Y miren, en la Primera Guerra Mundial,
cifras escalofriantes, 8.500.000 combatientes, 6.500.000 civiles. En definitiva, tenemos 15 millones de personas muertas. En guerras en el siglo XX, en la Segunda Guerra Mundial, vamos a ver, 24 millones de militares, 36 millones de población civil. Y bueno, al lado derecho tienen las guerras en el siglo XX, igual bastantes fuertes en Rusia, 8 millones de civiles, 1 millón de militares, en China, 5 millones de civiles, 1 millón de militares, y así va bajando. Miren la cantidad de sangre derramada. No matarás por el hombre. Una abortos, una guerras, y va a ver lo escalofriante de las cifras, cómo la tierra está llenándose de maldición. Un dato de acerca de Estados Unidos. 20 millones de personas asesinadas o muertas por Estados Unidos, por las fuerzas de Estados Unidos, desde la Segunda Guerra Mundial, en casi todas las partes del mundo. Lo que está en rojo, pues son los sitios donde ha habido intervenciones y han muerto. Agregue intervenciones de otras potencias, como Rusia, etcétera, etcétera. Y eso provocaba, si hubo 20 millones de personas muertas, por cada muerto, 10 heridos. Entonces saldría 20 millones de personas muertas, 200 millones de personas heridas y seguras con derramamiento de sangre. El derramamiento de sangre es una de las cosas que no se le está prestando la debida atención y que está generando demasiados problemas, y nosotros debemos estar muy atentos. El profeta Habacuc, capítulo 2, versículo 12, dice: ay de aquel que edifica una ciudad con sangre y funda un pueblo con violencia. ¿Cómo se fundaron nuestras naciones latinoamericanas? Con las guerras de la independencia, ¿verdad? Primeramente las guerras de conquista en la colonia, las guerras de independencia, etcétera, etcétera. ¿Cómo se formaron? Con derramamiento de sangre. Es decir, y ahorita estamos en Latinoamérica, y aquí un tiempo muy importante, cada uno en la nación donde están, ¿verdad? Ahí en Argentina, en Chile, etcétera, etcétera, en Colombia, en Venezuela, los que son originarios de esos sitios. Estamos en la época 2020-2030, en donde se dio origen a la mayoría de las naciones, a casi todas las naciones de Hispanoamérica. Es decir, es una década en donde las tinieblas, la masonería, vuelve a establecer pactos de muerte con derramamiento de sangre. Por eso esta década es muy importante, cada uno en su país, tomar las medidas, las autoridades de cada país, autoridades espirituales me refiero, para contrarrestar esto, porque se está abriendo otra puerta. Esta década es bicentenario de todo esto derramamiento de sangre, especialmente de la época republicana de las naciones, en donde hubo consagración masónica y consagración a Liberty con derramamiento de sangre. Recuerden lo que dice el himno nacional de Ecuador. Más o menos dice, no quiero repetir lo mismo, esto solamente por motivos didácticos, quedan sin peso estas palabras. Y dice, miraste el holocausto, oh señora, ¿verdad? ¿Y a quién le está diciendo eso? ¿Qué holocausto? Especialmente eso haciendo referencia a la batalla de Pichincha. Y señora, pues sabemos, a Columbia, a Liberty, que era lo que adoraban los libertadores, la masonería. Miren, el himno nacional que se hace es un cántico de consagración con pacto de sangre. Y debemos pedir perdón por eso, porque muchas veces, ¿cuántos de nosotros no hemos cantado el himno nacional de Ecuador? Que es algo
no es algo inocente, es consagración a través de pactos de sangre de las naciones. Y ahí dice hay, es decir, hay un castigo fuerte y deben estar muy atentos ustedes. Aparte de la maldición sobre la tierra, vamos a ver otras cosas. Y vamos a ver otro también que es el silencioso, que quizás es el que ha matado más gente que abortos, que planificación familiar, que las guerras, etcétera, etcétera, que es el Lashon Lara, es decir, la lengua maligna. Esta palabra hebrea, Lashon Hara, también se puede traducir como lengua diabólica, se refiere a hablar despectivamente de otra persona. Y esto vamos a ver algunos textos, nos vamos a detener bastante esto, porque esto es muy común, especialmente entre el pueblo Kadosh, entre los hijos del Altísimo. Y esto no se queda solamente en quien habla. La Torá no solamente prohíbe hablar la Lashon Hara, sino también escuchar la Lashon Hara. Y si es que escucha murmuración, calumnia, difamación, etcétera, etcétera. Mire, hay otra prohibición que le llaman dentro de la cultura hebrea, Kabbalat Lashon Hara, es decir, que no debo creer esa información que viene y tampoco hacerla parte del criterio, porque si es que yo acepto eso, le tomo como parte mía, entonces el concepto que yo tengo de la persona de la cual se habló mal va a cambiar. Y ese concepto queda en nuestra mente, queda en nuestra conciencia. Y así actúa usted mal con la persona. Entonces no solamente es hablar, escuchar, sino también no aceptar esa información. Por eso el padre siempre pide 2 testigos, ¿verdad? Entonces cuando le vengan a contarle algo, a ver, 2 testigos. ¿Cuáles son tus 2 testigos para que digas eso? No es que yo he visto, es que yo me imagino, es que se nota, es que se mira. No, si no tiene 2 testigos, no acepte eso. Y así se va a evitar un mal terrible, que ya vamos a ver cómo lo catalogó Yeshua. El Lashon Hara, o lenguaje despectivo, mata a 3 personas. Al que habla, al que escucha y de quién se habla. Recuerda lo que dice Proverbios 18, que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Entonces miren, 3 personas mueren. El murmurador, el chismoso, el que hace mala crítica, el que escucha y la persona a la que se le hace esa crítica. ¿Por qué hace daño a la persona que escucha la Lashon Hara? Proverbios 18:8. Las palabras del chismoso son como bocados deliciosos y penetran hasta el fondo de las entrañas. En otra versión dice hasta las cavidades del vientre. Y esa palabra, entrañas, en hebreo betén, miren lo que significa útero. Enfermedades de ovarios, de úteros, etcétera, etcétera, por andar escuchando chismes. Seno, cáncer de seno, cáncer de mamas, etcétera, etcétera, por andar escuchando murmuraciones, cosas negativas. También significa corazón, entraña, vientre. Y dentro de eso, todo lo que está en el vientre, hígado, riñones, páncreas, etcétera, etcétera. Suena dulce, pero penetran y contaminan hasta el fondo de las entrañas. Usted debe alejarse de un murmurador, usted debe alejarse de un chismoso, no se junte. Así hable hebreo, así guarde Shabbat, porque usted se contamina. Hay 3 muertos cuando se junta con un chismoso. La otra persona de la quien se habla, si es que escucha qué es lo que pasa, o si se le habla directamente en términos negativos, se pone pálido. Ahí hay un derramamiento de sangre de los vasos capilares hacia adentro. Ya hubo derramamiento de sangre. O si no se pone rojo, eso es un derramamiento externo.
se, de los vasos capilares hacia mi piel y por eso se torna roja, ya hubo derramamiento de sangre. Por eso siempre debemos ser muy cuidadosos. Y este tema de la Lashon Hara es clave y determinante, que esperemos que el Abacados nos permita estudiar en algún momento, porque ese tema tiene muchas áreas, bastantes áreas, que hay que tomarlas en cuenta. Ahorita, de manera general, las 3 líneas que se afectan por la Lashon Hara. Proverbios 12:6. Las palabras de los malvados. ¿Quiénes son los malvados? Que no tienen ni amor a Yahvé ni amor al prójimo. Son como emboscada para derramar sangre, pero a los rectos los libra su propia boca. Miren, son emboscadas, trampas y derraman sangre las palabras de los malvados. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Verdad? Levítico 19:16. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Yahvé. Miren el chisme, lo equipara la Torá, atentar contra la vida del prójimo, homicidio. Al que le escucha y de quién se está hablando, se convierte en homicida, mancha las manos de sangre. ¿Y qué se le dijo a David cuando él quiso edificar casa para el Padre? Tú no me vas a edificar casa porque tienes las manos manchadas de sangre. Por eso hay ministerios llamados que están quedados por la murmuración, porque sus manos se han manchado de sangre. Gracias al Santo de Israel, que salimos de Yom HaKippurim y estamos libres, ¿verdad? Y miren, justo cae la enseñanza para que evitemos. Es mejor estar callado. Es mejor cualquier cosa que nos pase, que nos hagan, que percibamos, porque a veces no todo es real. A veces muchas de las cosas son aparentes, las que yo percibo. Déjale a aquel que hace la justicia perfecta. Déjale en manos del Padre. Y yo estar callado. Y si es que no tengo 2 testigos, ¿para qué? Y si es que yo opino algo que sea para edificar. No para tentar, no para dañar a una persona. ¿Verdad? No para mostrar mi ira, mi enojo, etcétera, etcétera. Usemos bien ese don hermoso que nos ha dado el Padre, porque es homicidio. No solamente es quitar la vida, es esto también. Yeshua vino a ampliar esto de Levítico 19. Mateo 5 del 21 al 24. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. La norma de Éxodo 20 que estamos estudiando, ¿verdad? Pero yo os digo, y aquí amplía, aquí va a citar Levítico 18 y otras partes de la Torá. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Mire, solamente el enojo ya es culpable de juicio. Cualquiera que le diga necio ya es culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Mire, expresarse mal, hablar mal, ya tiene penalizaciones. Y Yeshua está diciendo, no solamente es quitarle la vida física. Si habla mal, si habla en términos despectivos, ya es culpable de juicio. Y tiene diferentes penalizaciones de acuerdo a la gravedad de la expresión que haga contra la persona. Miren, otra forma de matar y una forma de matar silenciosa. Por eso Santiago dice que la lengua contamina la rueda de la creación. La rueda, porque mata a la persona y mata a todo lo que también está acá dentro de la persona, le contamina. 3 muertos, 3 sangres, sus generaciones que están manchadas, que ya salen con iniquidad. Los hijos, nietos, bisnietos, tataranietos de chismosos, de gente malvada que hace daño, que genera contienda, murmuración, críticas que no tienen sentido, ya vienen con la iniquidad de homicidio. No es que solamente yo me afecto. El que me escucha, aquel de quien hablo mal,
4 generaciones de en mí, porque la Escritura dice que Él visitará la iniquidad de los padres sobre los hijos, tercera y cuarta generación. 4 generaciones del que escucha y 4 generaciones también de aquel que se habla mal. ¿Qué tal si es alguien que no conoce mucho Torah y no perdona, se enoja, se resiente, ¿verdad? Actúa mal, le contaminó con iniquidad. ¿Cuántas generaciones se ven afectadas? Por eso, mucho cuidado con el habla, porque es un tema muy importante. Ya lo anunció Levítico, que no andemos chismeando. ¿Y qué implica chismeando? Dañando la credibilidad, menoscabando la autoridad. Todo aquello que vaya en contra de la dignidad, de la imagen y semejanza de la persona, que vaya en contra de la honra de autoridad designada que tenga una persona, eso es murmuración. Eso es lashon hara. Y peor aún si es que se lo hace con la intención de provocar división. Eso es más terrible todavía. Vamos a ver otro punto, la masturbación. Miren los porcentajes terribles. ¿Por qué es asesinar masturbación? Porque en el esperma se va la vida que iba a engendrarse. Mató, asesinó. Entre muchachos de 14 a 15 años, 67.5% de la población. De 16 a 17 años, 78.9%. Miren los índices terribles. De 18 a 19 años, 86.1%. De 20 a 24, 91.8%. De 25 a 29, 94%. De 30 a 39, 93.4%. De 40 a 49, 92%. De 50 a 59, 89.2%. De 60 a 69, 90.2%. Y más de 70 años, 80.4%. Es terrible. Y eso no lo pongamos fuera, dentro de los creyentes. Y a veces es fácil acusar. Nosotros conocimos un caso de un varón que tenía estos problemas. Decía, no sé, me quedo en blanco y me viene y me ataca. Se masturbaba. Y era una persona que estaba dentro de raíces hebreas. Miren, ¿y eso qué es lo que pasaba? Pues es homicidio porque le está quitando la oportunidad de engendrar a un esperma, a una vida que el Santo de Israel ya había determinado que tenía que venir a la tierra a través de esos lomos. Estadísticas fuertes, controle. Y miren, aquí vemos que no respeta edad, porque va desde los 14 años hasta más de 70 años. Esto debemos instruir. Y si alguien tiene problemas, tiene que dejarse ayudar, pero con sinceridad, no maquillando la verdad. ¿Verdad? Porque está matando, está asesinando. ¿Qué penalización hubo contra y Onán, los hijos de Judá? ¿Verdad? Para que no engendre Tamar, echaban su esperma afuera. ¿Y qué vino de castigo del cielo? Murieron ellos. Homosexualismo. ¿Por qué el homosexualismo también es matar? Porque únicamente a través de la unión de hombre y mujer es que la vida toma forma, ¿verdad? El esperma es fecundado, pero hombre con hombre no es eso. Todo el esperma que haya en esa aberrante relación sexual de los dos lados, miren, ahí hay homicidio. Porque la sexualidad del sexo el Padre puso para que se multiplique, para generar vida, no para placer. Y eso es lo que se debe apuntar mucho en los matrimonios.
especialmente hoy el modernismo, una parejita, 2 hijos y ya, y planificación familiar, etcétera, etcétera, están asesinando, son homicidas, porque el propósito espiritual del matrimonio es que la imagen y semejanza de abacados, se multiplique y llene la tierra. Y si no se hace eso, se está rompiendo. Y miren las estadísticas, ven las banderas de colores, eso característico del movimiento LGTBI. Entre las personas del mismo sexo es legal, miren, parte de Europa, Canadá completamente, Estados Unidos, Brasil completamente, Uruguay, parte de Europa. Las que están en verde se reconoce, hay algunos permisos, algo tácito que no se condena las uniones entre personas del mismo sexo. Miren, ahí está Ecuador, Perú, Bolivia y Chile, y casi toda la Europa del Este y África. Estaba viendo el verde. Norteamérica y también Colombia y parte de Venezuela. Y también en otras partes donde el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal. La parte amarilla, miren, gran cantidad de la tierra. ¿Dónde es la homosexualidad ilegal? Y en algunos casos tiene pena de muerte, pues en pequeñas partes de Norteamérica y en los países árabes. De ahí todo el resto de la tierra ha dado leyes o no condena toda la unión de personas del mismo sexo, el homosexualismo. Y ahí, como no se fecunda, como no se cumple el propósito dado por el padre para la relación sexual, homicidio. Miren la cantidad de homicidios por eso en estos países. Súmele guerras, súmele abortos, súmele murmuración, la shonará. ¿Cuánta cantidad de sangre se derrama sobre la tierra? Es muy doloroso, muy triste mirar esto. Se le ve el mandamiento, Éxodo 20 se repite como loro, pero cuando nos podemos analizar, es dura la situación y tenemos que interceder, tenemos que clamar siempre, pidiendo perdón, pidiendo misericordia del abacados, porque esto es muy fuerte. Vamos a mirar de los cambios de sexo. Aquí tengo unas estadísticas de Chile. Hasta el año 2012 no logré encontrar actuales, pero cada vez se va incrementando eso. Y eso es torcer totalmente el diseño, alterar totalmente el diseño del abacados. El semen que iba a contener vida, ¿verdad? Se mutilaron y ahí vimos que una de las lecciones del libro de Devarim, que aquellos que tengan magulladuras, se refiere que se hayan cortado, amputado, etcétera, etcétera, ellos no entrarán al reino. Penalizaciones muy fuertes. ¿Y esto? ¿Cuánto dinero hay en esto? ¿Cuánto dinero se ganan los fabricantes de armas, los de los abortos, los de los médicos que hacen la operación de cambio de sexo? Estamos nosotros viviendo la época que dijo Yeshua que será como en los tiempos de Noah, es decir, manipulación genética. La planificación familiar con todos los métodos anticonceptivos que se impide que fecunde también es homicidio. Se trunca el potencial que estaba en la persona para generar vida. Miren, aquí hay unas estadísticas de planificación familiar. Con métodos tradicionales, 8%. Métodos seguros, 49%. Ningún método, esto es del año 1999, 43%. Gran parte de la población del mundo está utilizando métodos de planificación familiar, ya sean naturales o
a través de métodos médicos, con medicina, y algunos con operaciones quirúrgicas, pero es bastante fuerte. ¿Cuánto son los millones que mueve la industria farmacéutica por vender estos métodos de planificación familiar, de prevención del aborto, del día después, etcétera, etcétera? Millones de millones de millones. Y vamos a ver que esto de planificación familiar, recuerde, que ingieren pastillas, cambios de sexo, etcétera, etcétera, vamos a ver que este mandato está relacionado con el hígado. Y el hígado es el que se afecta cuando hay un excesivo consumo de medicamentos, ¿verdad? Miren, por estos temas. ¿Qué otro punto? La enseñanza de la Torá también causa muerte. Una mala enseñanza de la Torá, por supuesto. En Mateo 23:15, a escribas y fariseos, no a todos, a una parte, Yeshua les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, para que alguien se convierta. Y cuando lo conseguís, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Sepulcros blanqueados, les dijo. Una mala enseñanza trae muerte, porque la Torah es vida, pero una mala enseñanza es muerte. ¿Cuánta gente no se ha ido a muerte, muerte espiritual, muerte física, por causa de mala enseñanza? Y aquí mucho ojo con enseñadores que deben enseñar únicamente la verdad. No se puede enseñar mentira. Debe haber mucho celo en la enseñanza, debe haber mucho celo en la instrucción. Miren cuántas fuentes de derramamiento de sangre. Otra, la mala alimentación. Porque muchos ni siquiera se alimentan, solamente comen. No importa que esté guardando Levítico 11. Si se come una torre y le hace trabajar a su organismo al doble, si es que no tiene hábitos sanos, si es que come en horario, no tiene disciplina, a veces no come, a veces sí come, etcétera, etcétera, usted está atentando contra su cuerpo, ¿verdad? El no dormir a tiempo, usted se está matando. En ingerir sustancias que no deben ser. Antes, cuando no conocían la Torá, muchos fumadores, y ahí está claramente en la etiqueta dice: fumar produce cáncer, ¿verdad? Bebedores de alcohol, al hígado, cirrosis, etcétera, etcétera, ¿verdad? También esas son causas de homicidio. No matarás implica todas estas áreas, y todo lo que hoy, con el desarrollo de la ciencia y con el incremento de la maldad, de un conocimiento sin Torah, pues miren cómo se han incrementado las fuentes de homicidio y ahora son mucho más sofisticadas. ¿Cuánta sangre se derrama diariamente por todas estas cosas? Nosotros no seamos partícipes y siempre, periódicamente hagámoslo. Pedir perdón. Nosotros hicimos la ceremonia de lavamiento de agua, no sé cuántos de ustedes estuvieron, recuerdan ese acto profético, ¿verdad? Para decir que nosotros no tenemos nada que ver con eso. Que nuestros ojos no vieron ni nuestras manos dijeron eso. Y que el Padre perdone eso, que no venga maldición sobre la tierra. Debemos estar constantemente haciendo eso y no dé aliento a nada de eso, a ninguna de estas formas, porque no se queda ahí. No se trata de liberalidad, de modernismo, de que parezca un retrógrado, etcétera, etcétera. Es Torah. Se está quebrantando principios espirituales, porque la Torah es eterna. La Torah no tiene fecha de caducidad. Rige, es la norma absoluta para todos. Mujeres se han utilizado métodos anticonceptivos, hombres si se han masturbado, etcétera, etcétera, malas alimentaciones, murmuración, pues salimos libres de Yom HaKippurim, de todo eso. Si quiere hacerlo, pida perdón, si es que no lo hizo, si es que hay algo en usted, lo importante es que tenga paz, pero ninguna de esas prácticas. El matrimonio es para que tenga la imagen y semejanza del Padre. Y si el Padre quiere darle
5, 10, 15 hijos, los que sea, es porque le da la capacidad de sostenerlos a ellos, porque ellos son herencia de Yahvé, ¿verdad? Entonces, los hijos que el Creador quiera darles, Él lo va a dar. Los que sabe que usted le va a sustentar, Él le va a dar. No le limite al Padre. Porque quizás ahí cuando usted limita, utiliza métodos anticonceptivos, etcétera, etcétera, que es lo más común, usted quizás está impidiendo que venga el próximo apóstol, aquel que viene a traer misericordia, a desatar cosas buenas para su casa, para su familia, ¿verdad? Entonces tengamos mucho cuidado con eso. Recuerde, no matarás es muy amplio, implica muchísimas áreas. Y ahora vamos a ver la conexión con el hígado. ¿Por qué el hígado está relacionado con derramamiento de sangre? Y el hígado tiene unas características muy importantes. Recordemos que muchas personas a veces tienen problemas del hígado porque han practicado muchos sistemas de aborto con pastillas alterado. Y el hígado tiene algunas cosas importantísimas, miren. Es el único órgano que recibe sangre de dos fuentes, del intestino y del corazón. Este elimina las células rojas de la sangre. Escuche esto, contiene cerca del 13% de toda la sangre del cuerpo. Realiza más de 500 funciones, las que estoy mencionando poquísimas. Regula la mayoría de los niveles de sustancias químicas de la sangre y secreta la bilis que transporta los desechos. Es el purificador de la sangre. El corazón es la bomba que mantiene el ritmo, pero el hígado purifica. Miren, este órgano está relacionado con la sangre y con la instrucción de no matarás. Cuando hay quebrantamiento de la instrucción de no matar, de las cosas que se alteran, lo primero que se altera es el hígado. Y el hígado, si hay 500 funciones que realiza el hígado, entonces puede haber 40 anomalías, 500 anomalías, 500 enfermedades en mi cuerpo. Porque todas las funciones, algunas de ellas se van a verse afectadas por causa de quebrantar eso. Porque la sangre, recuerde que se contamina la persona que hizo eso. No puede estar. Caín, cuando asesinó, él fue enviado a la tierra de Nod, que se traduce en hebreo al español algo así como tierra del olvido. Fue desterrado de la presencia del abacados por causa de homicidio. Ezequiel 21:21. Vamos a ver algunos conceptos de hígado. Y el hígado es la entraña, la glándula más pesada del cuerpo. Porque el rey de Babilonia se paró en una encrucijada al principio de dos caminos para tomar adivinación. Acicaló saetas, consultó en ídolos, miró el hígado. Utilizaban en esas épocas, o hasta ahora también brujos, chamanes, hechiceros, utilizan entrañas de los animales para adivinar. Miren, miró el hígado. Y esa palabra, hígado, en hebreo, pues es la palabra kabed, de la raíz kabod, y kabod, gloria, significa también peso, ¿verdad? Se refiere al corazón, al hígado, a la parte pesada. Al realizar 500 funciones es una de las cosas vitales del cuerpo. Lamentaciones 2:11. Mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas. Mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo, cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. El profeta Ezequiel dice, mi hígado se derramó por causa del quebrantamiento. El hígado, kabed, es el asiento de las emociones. Recordemos que toda la parte del tracto digestivo, ¿verdad? Ahí hay neuronas y afectan especialmente gran parte de los, de los pensamientos intuitivos, pero también se utiliza al significar también corazón, se refiere a la parte íntima del hombre, a lo más íntimo de mi ser, ¿verdad? Y el profeta dice, mi hígado se derramó. Entonces también puede haber, al ser centro de emociones, ¿quién comete algo malo? Cuando Adán pecó, él tuvo miedo, emociones, ¿verdad? Y quien comete una falta no puede estar tranquilo, especialmente si conoce Torah.
Entonces, para que la parte emocional sea tranquila de una persona, quebrantar todas estas iniquidades, no volverlas a hacer, estamos limpios gracias al abacados. Se pidió que el Padre perdone todos los pecados, todo lo que se había hecho contra el Altísimo, y ahí estaba incluidas estas cosas. Que empezamos y esta instrucción justo calza para que mantengamos esa limpieza, mantengamos esa sanidad que el Padre estableció sobre nosotros. El hígado purifica la sangre. Por eso está relacionado con derramar sangre, porque hace de las funciones más importantes, purifica la sangre. Cuando cae una persona en alguna de las faltas que mencionamos, lo primero que empieza a contaminarse es su hígado y se empieza a contaminar la sangre. Y si se contamina la sangre, pues empieza mucho del sistema inmunológico a debilitarse, a funcionar mal. Y algo muy importante, produce la bilis que permite absorber la grasa del flujo sanguíneo. El hígado, ¿qué es lo que hace? Detoxificación de la sangre, degradación del colesterol, la formación de la bilis, sintetiza algunos factores de la coagulación, la síntesis de proteínas, etcétera, etcétera. Miren, estas algunas de las 500 funciones, pero qué importante esta glándula. Y para que funcione bien, no tiene que haber ningún derramamiento de sangre en todas las áreas que estudiamos en la persona, porque el hígado está relacionado con la sangre. 13% de toda la sangre del cuerpo está ahí. No sé exactamente el dato, cuántos litros de sangre tenemos nosotros, pero el 13% está ahí. ¿Qué hace también el hígado? Ojo con las personas que tienen problemas en la coagulación de la sangre, las varices, ese tipo de cosas, ¿verdad? Que tienen una herida y no se cicatriza, no se cierra rápidamente por derramar sangre, por todas las formas, lengua, planificación familiar, etcétera, etcétera. Ayuda, regula a la coagulación de la sangre, ayuda a la inmunidad del cuerpo. Mire, elimina las bacterias de la sangre y procesa la hemoglobina para sustraer el hierro. ¿Cuán importante es? Bueno, y aquí está para alimentar el kiwi. No sé si en sus países haya, pero aquí es fácil encontrarlo. Las uvas y también las cerezas. Miren, para ayudar a una mejor función, también en la parte natural hay que ayudar, pero la parte espiritual, preste atención a esto. Porque cuando usted mira síntomas, usted ya puede saber qué es lo que está pasando a la persona, ¿verdad? Tal vez hubo una oración, abortos, planificación familiar, etcétera, etcétera. La Shonara. Y así va a lograr una sanidad efectiva. Así va a ser un intercesor también efectivo. Así va a poder ayudar a las personas. Le recomendamos, vuelva a repasar todas las enseñanzas que hemos visto. Y cuando terminemos las 10 palabras, pues a usted esté revisando constantemente porque esto va a ayudar muchísimo a las personas. Porque con esto se ataca a la raíz del problema. Porque a veces vamos a orar, pide perdón, etcétera, etcétera, pero no sabe la causa que está originando eso. Y es muy importante para que haya una verdadera sanidad integral para espiritual mi cuerpo, ver la raíz lo que provoca. Algunas enfermedades, cirrosis, ¿verdad? Que va aislándose y va generándose cáncer, muriendo partes del hígado. En breves palabras les digo en lenguaje simple. El hígado graso, exceso de grasa en el hígado, toda enfermedad en el hígado por esos temas de muertes. La hepatopatía, ¿verdad? Que es muerte en otras palabras, deformación de los tejidos del hígado. Cáncer, el cáncer del hígado, ¿verdad? Y el avocado, miren qué maravilloso que es.
A pesar de este ser tan importante, tan vital, que si es que una persona es extirpada, cortada una parte del hígado, esta glándula se reproduce. Miren, o sea, cómo es de maravilloso el Padre, y ahí tiene un mensaje para nosotros, ¿verdad? Que a pesar del pecado, si es que usted corta esa parte, que esto tan importante, porque si una persona se le daña completamente el hígado, va a terminar envenenado, porque este es el purificador. Se va a contaminar totalmente. Este es el filtro, asiento de emociones, una parte importante también de la conciencia del hombre. Entonces quita la parte dañada, se aparta del pecado, se aparta de iniquidad, mire, y se regenera. Y empieza usted una nueva vida y cambia, ¿verdad? Con arrepentimiento, con teshuvá, dejando de hacer lo que hacía, etcétera, etcétera. Miren, es muy importante esta glándula. Kabod, la misma raíz de kabod, de gloria, peso, valoración. Toda forma de enfermedad del hígado, su raíz en algún derramamiento de sangre, en todas las formas que nosotros hayamos visto. Miren, y el hígado es un filtro. Va filtrando todo lo malo. Y desintoxica el cuerpo, pero si es que esto funciona mal, se empieza a contaminar todo el cuerpo. ¿Verdad? Y eso es lo que produce la iniquidad, lo que produce el pecado. Le contamina. Se va menguando, ¿verdad? Se le va apagando el ruach por causa del pecado. Se le va endureciendo la conciencia. Se va cauterizando la conciencia, ¿verdad? Y entonces cada vez más contaminado, hasta que el estado es desastroso y termina contaminado totalmente. Tenga mucho cuidado con estas fuentes de derramamiento de sangre. Bereshit 4:10, la contaminación de la sangre. Y le dijo, ¿qué has hecho? La voz de las sangres de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Miren, maldición por causa del derramamiento de sangre. La hora perfecta de Yeshua en su primera venida. Ahora que está ministrando Yom HaKippurim en el templo celestial, rompe estas maldiciones a favor de nosotros. Guardemos, instruyamos, para que ninguno caiga en esas fuentes de maldición. Las ciudades contaminadas, las ciudades dañadas por causa de derramamiento de sangre, por causa de que no se, no se toma las medidas, no se toma las suficientes precauciones y más que todo desconocimiento. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Debemos conocer las implicaciones porque es vida, penetra hasta nuestros huesos, hasta nuestras entrañas. El meditar la Torah de día y de noche hace que todo mi cuerpo, cada célula mía, se vaya nutriendo de Torah. Y al ser la Torah vida, va estableciendo sanidad. Yo no tendría necesidad de que nadie ore por mí. Mi cuerpo se mantendría sano con el desgaste natural de los años, ¿verdad? Pero la Torah es medicina para nosotros. El meditar, el estudiar, el analizarla. Que esta enseñanza de esta palabra que vimos hoy, no matar, nos dé sabiduría, luz para evitar y para que encontremos respuestas quizás a muchos de los problemas que estemos pasando nosotros como consecuencia de eso, para romper iniquidades, para aconsejar y no volver a caer en eso. Y nos vemos en la siguiente lección, que estaremos estudiando la siguiente palabra, la séptima palabra, y ver qué órgano está relacionado con ello. Y la siguiente que vamos a ver es de no cometer adulterio, y tiene que ver con los órganos sexuales. Así que les esperamos el siguiente día jueves para continuar con la enseñanza de las 10 palabras y su relación con los 10 sistemas, 10 glándulas básicas del cuerpo humano para que funcionen correctamente.